tenemos la coyuntura semanal. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país durante esta semana? Que la reactivación económica ha sido el principal tema a tocar y también el presunto, así, ¿verdad? Lo que están pidiendo algunos sectores del país, que se vea y se analice el papel del presidente Bukele en esta coyuntura del COVID, tormentas y demás. A continuación les presento, como siempre, a nuestros panelistas de las noches de los viernes. Me refiero al licenciado Ronald Umaña, el Tigre. ¿Qué tal, Tigre? ¿Cómo estamos? A toda madre. Como siempre. A toda madre. Muy Muy bien, Alfredo, hombre. Gracias por la invitación y un saludo a mi buen amigo Ulises del Dios Guzmán y sobre todo a ustedes que nos ven en casa. Gracias por recibirnos. Vamos a comenzar, amigos televidentes, con lo que dijo precisamente en este programa el doctor Fortín Magaña, que déjeme decirle, amigos televidentes, que también tuvo una contestación, la posición de él. Para entrar en contexto, como decimos, ¿verdad? Vamos a ver el video del doctor Fortín Magaña, más la contestación que tuvo a su aclaración que hizo referente al estado del presidente Bukele para continuar en el cargo. Vea. Yo creo que realmente en este momento el presidente no está actuando con tranquilidad suficiente como para ejercer el cargo. Pero eso requiere de 5 médicos que, ¿cómo se llama? Declare o decrete, ¿cómo se dice? Que pida la Asamblea Legislativa. Y tiene que ser un voto unánime de los 5. No son psiquiatras, sino que 5 médicos en general. Y después el 56 votos se necesitan para que aquello se haga efectivo. ¿Y quién pasaría a tener el poder? El vicepresidente de la República con el mismo signo del presidente. Porque eso es, y después los delegados presidenciales, que los ha escogido el mismo presidente, o los debería de haber escogido el mismo presidente. Pero la llamada al antejuicio, por razones constitucionales, no es con 56 votos, sino que es con 43 votos. O con 43 votos por razones de legalidad. El día que 43 diputados, y lo quiero dejar bien en claro, porque yo me sumara a algo así, yo sé que la población también, el día que 43 diputados tomen un acuerdo y separen al presidente de la República de su cargo, van a haber roto el orden constitucional y va a estar avalado que el pueblo vaya a componer ese orden. El día que pase eso, porque el pueblo no va a dejar solo al presidente. Y ten por seguro que el ejército y la policía, porque los golpes de Estado tradicionales no se dan como lo quieren dar estos locos. Se ha dado cuando no se aguanta un presidente y entonces venía el ejército y le decía al presidente, salite, andate. Mira, te voy a dar el aspecto político y que Ulises nos explique. Sí, que el doctor... Sí, lo que dice él de que se rompe el orden constitucional, ¿verdad? Ok, esa es materia del doctor. Sí. Vamos con la política, la tuya. La es posición. que lo que sucede primero... que el señor Romeo Auerbach, que es quien habla ahí, él no vio el programa entonces completo. Yo vi el programa completo, yo me doy a la tarea de ver ese tipo de programa. El doctor Fortín Magaña dio una explicación de cómo era el procedimiento constitucional y en base a qué. Y opina que él mismo, como psiquiatra, pues no le ve al presidente una actuación correcta. Cuando hacen un programa de ese tipo, como donde está el señor Auerbach, que lo tomaron de este programa, de tu programa, sacaron la parte del doctor Fortín, eso es sacar un texto de contexto. Y eso es otro texto, para tener un pretexto para hacer cosas de estas. ¿Me entienden? ¿Verdad? Sacan de contexto un texto. Eso ya es otro texto. Ya no es lo que realmente sucedió. Ya. O sea, ahí están sacando de contexto el discurso del doctor Fortín para tener un pretexto y poder cambiar el rumbo de lo que aquí se dijo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo descalifico a lo que dijo el señor Auerbach, ¿verdad? Lo que el doctor estaba explicando es cuál es el proceso de la parte médica de la Asamblea Legislativa.
donde cuando declaran a un presidente que no tiene la estabilidad emocional necesaria para gobernar o para estar en crisis de Me gobierno. recuerda a Bucaram. Bucaram, De por Panamá. ejemplo, ¿te acuerdas de Bucaram allá en Sudamérica? Sí. En ¿verdad? Ecuador. En Ecuador lo mismo le sucedió, que lo declararon inestable. Emocionalmente, mentalmente. Emocionalmente inestable. Entonces fueron y lo Bueno, allá las noticias decían, por loco lo sacaron. Sí, la Sí, noticia decían los fue que periódicos. por loco Por lo sacaron, loco. pero ya cuando lo habían sacado, Ah, ¿verdad? bailaba también. Primero lo habían Bailaba y declarado todo. inestable. Entonces eso explicaba el doctor, ¿verdad? O sea que pongo en contexto el texto del doctor para que... ¿Pero qué motiva al doctor Fortín a hacer esto? No, es lo que te estaba dando, era una explicación de Así es. cómo era el procedimiento y cuál era su opinión con respecto al presidente. Eso es lo que yo entendí del programa. Y que tú lo manejaste muy bien, pues, por supuesto, ¿verdad? Ahora bien, Ronald, el señor Auerbach le dice loco al psiquiatra. Sí, no, o sea, yo como nunca me meto a andar ofendiendo a nadie, por eso dejo aparte esa parte del señor Auerbach, ¿verdad? Le dio otros epítetos más feos incluso en el programa, que no deberían de ser lenguajes de programas de televisión, porque la televisión es cultural, debe ser cultural, debe ser educativa. Nosotros debemos de venir a un programa como este a tratar de aportar educación, de aportar algo, no a destruir la poca educación que tenemos, porque estos programas los ven jóvenes, los ven jovencitos que lo que necesitan es educación y no mala educación, o sea, una buena educación en lugar de una mala. Entonces, ¿cómo tú resumes la posición del doctor Fortín? No, a mí me pareció la posición de él muy profesional. Su apreciación, porque es la apreciación de él como psiquiatra, era esa. Yo no soy psiquiatra, no podría profundizar y llegar hasta donde llega él, pues él es un profesional en esto, lo conozco desde que era estudiante. Él estudió en la universidad donde yo era vicerrector y él llegó a estudiar. ¿Y tú compartes la posición de él? Pues fíjate que si fuera psiquiatra yo diría que quizás sí, hombre, pero como no lo soy, ¿Por qué? me abstengo. ¿Por qué quizás sí? No digo pues porque confío en que un psiquiatra tan renombrado y bueno como él no puede andar perdido. Bueno, más claro, no canta un gallo. Ronald ha hecho una buena explicación. Más claro no ruge el tigre. Pero le vamos a agregar algunas gotitas de juridicidad, digamos, al asunto. Hasta donde yo vi, lo que se ha sacado es una explicación que estaba dando el doctor Fortín Magaña y una opinión también con relación a una probable calificación del señor presidente. Explicó dos tipos de procedimientos. El procedimiento para declarar la incapacidad de un presidente, que decía él, se necesitan un dictamen unánime de 5 médicos y previo a ese dictamen, la decisión de la Asamblea Legislativa. Esto supone que debe de haber algún indicio de falta de capacidad, bien sea física o mental, cualquiera de las dos. Y la Constitución ciertamente no especifica qué tipo de médico, puede ser cualquiera, con cualquier especialidad o incluso sin especialidad. El asunto se trata de que los médicos lo examinen y dictaminen sobre el estado, la capacidad tanto física como mental. Sobre la capacidad física y mental, pues muy pocos se podrían hablar en este momento con alguna propiedad sometiéndolo a algún examen, salvo sus propios médicos. Y está legislado eso. Sí, doctor. sí, está en la Constitución. ¿Qué Está. dice la Constitución? Eso, que se puede declarar la incapacidad del presidente física o mental previa dictamen unánime de 5 médicos y un voto calificado de 2/3, de 56. Pero eso supone que, y está también en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, esto supone que debe de haber alguna petición, pero supuestamente también deben haber algunos indicios de incapacidad física o incapacidad mental, y lo que más podría, digamos, verse a través de los medios de comunicación es lo que el doctor Fortín Magaña ha observado, porque dijo, yo no lo veo, utilizó una palabra que no era incapacidad, porque el término técnico de la Constitución es incapacidad,
pero dijo que no lo miraba bien. Entiendo yo que no se refiere a lo físico o a saber, sino que más bien a la cuestión mental, a la capacidad mental. Pero estaba señalando el procedimiento. Y me pareció un tanto fuera de contexto y grosero por parte de la otra persona estar insultando o agrediendo a el doctor Fortín Magaña por una opinión técnica que estaba dando, una opinión científica y una opinión jurídica, que por cierto me extrañó, pero me da a mí el indicio de que les preocupa algo, que eso pueda ocurrir, porque se vio agresivo y se vio ofensivo, se vio defensivo. Y eso ocurre cuando alguien se siente débil, es decir, cuando le tocan algún punto neurálgico, si ese grupo que defiende al presidente Bukele considera que el presidente eventualmente podría tener alguna deficiencia de capacidad física o deficiencia de capacidad mental, pues entonces es explicable que surjan esas reacciones agresivas. Yo así lo percibí. Lo otro que explicaba el doctor, y es que tal vez porque fue un corte, no se dio la explicación completa, era lo que es el antejuicio. Simplemente explicaba que en el caso del antejuicio, cuando hay indicios de cometimiento de delito por parte de un funcionario público, en este caso de un presidente, puede presentarse la solicitud a la Asamblea Legislativa, y ahí aclaró, lo cual es cierto, que la Asamblea Legislativa, después del procedimiento que ya se conoce, puede declarar con mayoría simple, con 43 votos, el desafuero del presidente, que es una especie de autorización para el procesamiento penal. Y ciertamente también se escucha en el ambiente que el presidente ha podido haber cometido algunos delitos. La vez pasada el ex embajador de El Salvador en Washington, el doctor Rubén Zamora, decía que pudo haber cometido, sacaba su lista de por lo menos 9 delitos que podía haber cometido el presidente, y en realidad, si uno examina el comportamiento presidencial del presidente Bukele, pues le encuentran ciertas características de cometimiento de delito. Si esta república fuese una república sana y fuerte, frente a varios indicios de cometimiento de delito, ya se hubiese iniciado un antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Y aquí se discute, en ese punto en particular, se discute sobre si quién debe de serlo. Una posición es que tiene que hacerlo la Fiscalía, y la otra que no necesitamos de la Fiscalía. Lo que ocurre es que en la Constitución de la República dice que cualquier ciudadano con facultades para querellar, y eso somos los abogados, podemos presentar esa solicitud de antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Pero se da también una contrapartida, y es que la Sala de lo Constitucional anterior emitió una resolución diciendo que en esos casos no se podía tramitar inmediatamente el antejuicio, aunque lo presentara un abogado, solamente la entrada, y que eso se tenía que enviar a la Fiscalía General para que la Fiscalía General promoviera el antejuicio. Yo no coincido con esa resolución de la Sala de lo Constitucional, anterior, porque específicamente si la Constitución, que ya había regulado las facultades del señor fiscal, dice específicamente, en este caso en particular, un abogado puede, con facultades para querellar, puede solicitar el antejuicio, no es para que le haga el trámite que se lo dé al fiscal, porque es una acción ciudadana que se la dan a los abogados, porque debe ser calificada jurídicamente, y en consecuencia no se necesitaría que la Asamblea Legislativa se la remita al fiscal, sino que asumir competencia directamente la Asamblea Legislativa. Óigame, pero ¿no cree que sería mayor confrontación llevar a cabo esa solicitud de antejuicio mientras estamos llevando una confrontación entre poderes? Mire lo que dijo el señor Auerbach, que el pueblo no va a permitir que toquen al presidente. Pero eso de que el pueblo, acabamos, por cierto, ya que lo mencionan, acabamos de haber presenciado que un grupito de 20 sindicalistas del presidente estuvieran ejerciendo su derecho de insurrección
ahí En la Juan Pablo II. Ellos convocaron para el ejercicio del derecho y la insurrección porque supuestamente me imagino que tal vez tenían en mente deponer a los diputados o a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Estuvieron ahí como unas cuantas horas y después otro vehículo nacional lo llevó. Y yo me pregunto, si ellos hicieron convocatoria del ejercicio del derecho de insurrección y hasta con apoyo de un vehículo nacional, ¿cuál es el temor del tal derecho de insurrección en defensa del presidente? Porque la institucionalidad de la República se defienda de las agresiones del presidente de la República. Llegaron 14 sindicalistas. 14 sindicalistas movidos en un carro nacional. Sí. Mire, Pero mira, ¿de dónde viene todo el debate de un golpe de Estado? Pues? Del 9 de febrero. Si de ahí venimos hablando de eso. De allí venimos hablando de eso. Y eso pudo haber sido un golpe de Estado porque era por la fuerza y era con el ejército. Esto es derecho constitucional, este es derecho ya establecido en la Constitución, derecho del pueblo, es diferente. Mire, estamos hablando de instituciones de un montón de partes, de verdad. Y yo les voy a poner en pantalla, amigos televidentes, va a salir a ustedes la posición de las organizaciones sociales de nuestro país, encaminadas por el ISD, donde están pidiendo que la Sala de lo Constitucional está vulnerando los derechos de los salvadoreños por falta de capacidad profesional. Que se vayan, dicen las organizaciones sociales. ¿Qué les parece eso a ustedes? Leamos eso porque es interesante. Sí, es interesante. La Sala de lo Constitucional está vulnerando los derechos de los salvadoreños por falta de capacidad profesional, expresó el ISD. Y por eso piden que se retiren los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El Instituto Social. Por falta. El Instituto Social para la Democracia, ISD, pidió a la Asamblea Legislativa que, ante la incapacidad profesional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se les impida continuar en el cargo. Bueno, esto no es ni siquiera técnico, eso de que se les impida continuar en el cargo ante la vulneración de derechos de los salvadoreños. Si las actuaciones u omisiones de la Sala de lo Constitucional que están vulnerando los derechos de los salvadoreños lo hace por negligencia o falta de capacidad profesional, corresponde a la Asamblea Legislativa valorar la continuidad de los magistrados en su cargo, expresó el ISD. Es bueno comentar esto. ¿Qué le parece esto? Mire, por un lado, antejuicio al presidente. Por otro lado, que se retire la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados. Los magistrados. ¿Y entonces en qué estamos usted? ¿Ah? Bueno, primero me gustaría... Mejor que se vayan todos. Todos se están ahí yendo. Declarar se va el vacante. presidente, se van los diputados, se va la Corte Suprema de Justicia. Y Se acabó la República. Declarar vacante a toda la sala, a todos los poderes del Estado. Y entonces, estos son pruebas de fuerza, de poderes de los sectores políticos. Pero a mí no me ha quedado claro cuál es la razón por la cual el ISD considera que los magistrados de la Sala de lo Constitucional son incompetentes, porque eso es lo que prácticamente les está diciendo, que por incompetencia están desprotegiendo los derechos de los salvadoreños. Es decir, realmente no me ha quedado claro por qué. Pero además, si eso fuera cierto, que no estoy diciendo que lo sea, pues entonces habría que entrar a una forma jurídica de resolver el punto. Y la forma jurídica no es que la Asamblea Legislativa les impida que ejerza el cargo, porque esa figura no está comprendida en la Constitución. Eso no existe. ¿Quién podría destituir a los magistrados de la Corte? Impedir. Nadie. Es que impedir. El término impedir no es adecuado. Impedir que los magistrados ejerzan sus funciones no está previsto en la Constitución y no forma parte de las atribuciones de la Asamblea Legislativa ni del presidente de la República. El presidente de la República lo que puede es meter el ejército, como ya lo hizo en la Asamblea Legislativa, pero esa atribución de impedir que los magistrados de la Sala de lo Constitucional ejerzan sus funciones, eso no está previsto.
Aparte de que hay que discutir a qué se refiere con eso de la incapacidad de los señores magistrados, si es que no son idóneos para el cargo, porque recientemente se les ha electo para el cargo a través de un procedimiento de doble tamiz, el procedimiento de la elección directa de los abogados para ser candidatos y el procedimiento luego de la elección del otro 50% del Consejo Nacional de la Judicatura. Luego ese universo fue lo que llegó a la Asamblea Legislativa, y lo que quiero señalar es que lo que llega a la Asamblea Legislativa es la calificación previa del gremio de abogados, de modo tal que alguien, aunque sea titular o representante de una ONG, venga a decir que los magistrados no son aptos, pues me parece a mí que es impropio, porque esa opinión no puede pesar más que la opinión de todo el gremio de abogados que los eligió, aunque uno no haya votado por todos, pero todo el gremio de abogados votamos por esos candidatos. Y lo que puede señalarse técnicamente es que uno coincida o disienta de la opinión o de la fundamentación de alguna resolución, pero no venir a decir que el magistrado es incompetente. Eso me parece fuera de lugar por parte del ISD. Bueno, en este país, en medio de una pandemia y cuando tenemos un invierno fuerte. Mira, lo que sucede es que es falta de liderazgo en el país, falta de una conducción seria del Estado, formal. Eso es lo que nos falta. Alguien que con carácter lleve y maneje esta situación. Esta es una situación delicada, histórica. Hace un siglo tuvimos una pandemia, o sea que los que estamos aquí viviendo ahora nunca la vimos, nunca supimos el manejo de eso, no existe una ley para eso, no hay una ley. Además, quiero decirte que hoy nos volvimos a quedar sin ley, ¿verdad? El presidente vetó todo lo que había. Sí, eso es también de verlo, doctor. Hay dos leyes. No, la de la no hay Asamblea ninguna. Legislativa. No hay la de la ninguna. Asamblea y la del presidente. No, la de la Asamblea la vetó el presidente y la del presidente está vetada anticipadamente. Entonces, la resolución de no la hay- sala dijo que el presidente no podía emitir decretos ejecutivos que violaran los derechos constitucionales. Correcto. Y él estaba violando el derecho de la libre empresa. O sea que ese decreto no merece ni demanda, ¿verdad? O sea, no. Es nada, según nada. la Constitución. ¿Y en qué hemos quedado, es doctor? nulo y no deberá nulo. ser obedecido, dice los términos Vale, de la y Constitución. mira, y solo quería terminar con eso de la iniciativa social para la democracia. Ajá. No tienen argumentos, por eso es que yo no entendía qué querían. Porque primero piden una cosa que no existe. Sí. ¿Verdad? Eso no existe. Y segundo, no dicen por qué. ¿Por qué? Porque decir yo que no son profesionales, eso no es un argumento. Él tiene que decirme por qué. ¿Qué es lo malo que hizo la sala para poder calificar la cuestión? Porque no vamos a venir a despotricar aquí en contra de alguien si no me dicen por qué. ¿Cuál es la razón de hablar de eso? ahora bien. Es que quiero señalar que la diferencia entre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la elección de cualquier otro funcionario público de los poderes, bien sea Asamblea Legislativa o del mismo presidente de la República, es que los magistrados tienen una precalificación y una exigencia jurídica que pasa por la misma institucionalidad. Entonces no fácilmente se puede decir que alguien sea inepto o incompetente. Podría uno no coincidir con las decisiones, que es otra cosa, pero no me parece que esta petición, y sobre todo una petición, uno, que no tiene la causa por la cual la hace, y dos, un procedimiento que no existe en la Constitución, viniendo de abogados, sea realmente, eso es una petición insensata. Ahora bien, entonces, miren, señores, vayamos aterrizando realmente porque hay una gran confusión. No hay ley entonces ahorita para enfrentar el COVID, pues. No hay, porque Y estamos acéfalos. los decretos legislativos. ¿Cómo un país no va a tener ley, doctor? Bueno, con este presidente sí es posible. Aquí no hay ley. No hay ley. No hay ley. De nada. Es que aún con ley no Ni hay ley de emergencia, nada tenés. Y
No hay ley. Es que mira, vamos a ver. Hombre, de vamos a verdad ver. que esto está grave, ¿no le parece? Mira, yo me voy a adelantar Dale. a Ulises para que Ulises no cierre porque él conoce bien esto. Mira, yo no entiendo por qué el presidente no se quedó con la última ley de la Asamblea. Va bien, lo entiendo porque es por su carácter, ¿verdad? Es una cuestión de orgullo, de vanidad, de no sé qué. Pero él debió inteligentemente de quedarse con esa ley. Esa ley le daba más de lo que hizo él en el decreto, que es inválido, ¿verdad? Que es invisible. ¿Por qué? Porque esa ley le daba 15 días de emergencia para poder comprar sin ninguna restricción, que es lo que han andado buscando. Le daba 15 días para controlar derechos constitucionales de la población. Le daba, creo que 15 días para un manejo fuerte todavía de la cuarentena. Entonces, eso le daba más de lo que él hizo. Pero como esto no lo hizo él, entonces lo desechó. Y hizo lo de él, y eso no sirvió. Entonces, el país no tiene ley de emergencia nacional. ¿Y eso no no hay es- ley del COVID. Eso no es síntoma del Estado fallido. Mira, esto es síntoma de tener un presidente que no quiere aceptar cómo es el funcionamiento del Estado, cómo funciona la República. Porque la República dice que la Asamblea Legislativa hace las leyes de la República. Allí se hacen las leyes. Y uno las agarra, si a él no le gusta, corrige la plana y la devuelve, o la veta, o la acepta. En este caso, por la emergencia y por lo bien que iba la ley, porque la ley ya llevaba los lineamientos de la Sala de lo Constitucional, ya llevaba la opinión del Ejecutivo, porque ya habían estado 6 días discutiendo en la Asamblea Legislativa los que había enviado el presidente. O sea, la ley era lo más completo que se ha visto aquí, es esa ley que él vetó. ¿Y por qué guarda silencio a estas alturas la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, inclusive el presidente? ¿Silencio de quién? Nadie se pronuncia que no hay ley. Aquí lo estamos diciendo, si no, todos yo lo digo las sabemos. autoridades. Todos lo Lo digo sabemos. las autoridades. Bueno, mire, yo Ha creo pasado que, una semana obsoleta. yo creo que la sí, Asamblea sí, está, nula. Sí, la Asamblea está elaborando otra ley nueva para ayudar en algo. Me da la Para que la impresión. vuelvan a vetar. Bueno, si la vuelve a vetar, pues ya. Probablemente. ¿Qué problema? Bueno, ¿Y en qué estamos cayendo jurídicamente, tú lo constitucionalmente? tú lo dijiste. Bueno, preguntaste, ¿estamos en un estado fallido? Sí. Esto es un estado fracasado, pues un estado de derecho, sin derecho, pues entonces no es estado, y eso, Sí, eso es lo que estamos, y sobre todo en un punto tan sensible, que es el punto del coronavirus. En realidad, ciertamente no existe ley, porque la última fue la que emitió, con todas esas características que menciona Ronald, la Asamblea Legislativa, que era lo más conveniente para todos, incluyendo para el mismo Ejecutivo, pero la vetó. Y eso significa que entonces la Sala de lo Constitucional tiene que conocerla, admitirla, tramitarla, y de aquí que la venga a declarar eventualmente si es o no inconstitucional, que lo más seguro es que no va a ser inconstitucional, porque tiene todos los parámetros que la misma Sala de lo Constitucional indicó que debería de llevar la ley. Pues entonces, pero para cuando venga a decretar que no hay inconstitucionalidad, ya pasó el periodo de los 15 días que establecía Ya pasó todo la eso. ley, ya pasaría todo, y en consecuencia estamos sin ley. Y ya vamos a estar muertos. Y probablemente la gran mayoría. Y lo otro, el Ejecutivo que emite ese decreto ya por necedad, porque ya se lo había adelantado la Sala de lo Constitucional, y los salvadoreños debemos de entender que si el Ejecutivo emite decretos ejecutivos contrariando la Constitución y los parámetros que le dio la prohibición que le dio la Sala de lo Constitucional, pues eso no son normas jurídicamente coercibles, sino que se están imponiendo por la fuerza, ya no por la fuerza del derecho, sino que por la arbitrariedad del presidente. Y ahí podemos concluir lo que tú preguntabas. ¿En dónde estamos? En un estado
de derecho fallido, porque sin derecho el Estado de Derecho no existe. No y es por Estado eso que de estamos en esta gran incertidumbre. Entonces, el doctor Fortín Magaña, no sé si esos elementos los consideró, pero con todos estos desquicios, probablemente dijo, bueno, yo le hallo que no está... Pensándolo no bien. tiene capacidad para, mental Es que- para es que- gobernar. es que mira, podría Alfredo, ser. en el momento de que él veta la ley y hace un decreto que no es ley, entonces se está quedando con toda la responsabilidad de los problemas que van a venir. Así Porque es. hoy es responsabilidad de él. Es que Eso no lo había yo no visto. sé si el presidente no lo ha Claro, visto, claro, no lo ha claro. medido. Y yo creo que es momento, presidente, si usted está viendo el programa, por favor, póngale atención. Sí, porque hoy la responsabilidad va a recaer sobre los hombros de él. 100%. Por supuesto. Totalmente. Mira, no sé si vamos a ver lo del COVID en Sí, otro claro, lado. en el siguiente. Va, ok, Ahí va, ok, ok, vamos. Que no hay ley de emergencia, mas sin embargo hay reapertura económica decretada por el gobierno. Vamos a ver qué es lo que dijo el secretario general del FMLN referente a esta situación. Vea usted, porque tenemos extractos de otros personajes de la vida nacional. Hoy van a venir con que porque como ya abrimos, y es responsabilidad de ellos, porque en realidad ellos mismos han estado tratando de organizar este regreso a la economía de acuerdo a sus esquemas caprichosos. Vaya, mire, ya estaban diciendo que el aumento de los casos es por la reapertura económica, y la reapertura económica comenzó ayer. Bien, esa es parte de la oposición política. Veamos ahora qué dijo Javier Simán, presidente de la ANEP, que coincide también con lo que señalaba el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Ahí está, vaya tigre, léalo. La reapertura gradual apenas inició ayer. El colapso en el sistema de salud es por contagios antes de la reapertura. No busquen culpables. Los 80 más días de cuarentena eran para preparar el sistema de salud ante lo que se venía. Más camas y no monumentos. Señores, por el amor de Dios, ¿qué dicen ahí? Bueno, mira, yo quiero decirte algo. A mí me preocupa mucho esta situación. Y me di a investigar un poco, ¿verdad? O sea, porque como ahí en la universidad me enseñaron que cuando no había algo tenía que ir a investigar. Claro. ¿Verdad? Pues entonces, alguien me dijo que en el MQ, en el Hospital del Seguro Social, en el médico quirúrgico, habían tantos muertos que había mal olor en todo el hospital. ¿Cuándo fue la reapertura? El Martes. Martes, miércoles y jueves. Hace 4 días con ahora viernes, ¿verdad? Así es. Martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, en 4 días no puede haber incubación ni muertes, ¿verdad? Vaya, sí, O sea que lo que hay es un fracaso de la cuarentena. Correcto. Mira, cuando hay un proceso y los resultados son malos, el proceso fue malo, ¿verdad? Científicamente, si el método científico me dice eso, si un proceso no funcionó, lo voy a ver en los resultados. Si los resultados son malos, el proceso fue malo. La cuarentena no ha funcionado. O sea, el sacrificio de estar encerrados los casi 3 meses, pues no fue bien Y aprovechado. los costos. Y los costos altísimos, porque te digo, en este momento tenemos, me imagino, más de 500,000 desempleados por este problema, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso, cuando vemos que se acumuló todo el problema, yo lo que le pido a los políticos en función es que no se vayan a andar tirando muertos en la cara de aquí a 2 semanas. Que no vayan a venir, no, esos muertos son culpa tuya. No, que los infectados son culpa de que el otro que no hizo la ley como yo la quería. O el otro, es que vos vetaste la ley. No, que cada quien sea responsable de lo que le toca. Porque al final ya me imagino que le van a echar la culpa al pueblo. Es que este pueblo salió a la calle. Ya comenzaron a decirlo. ¿Me entendés? ¿Por qué al pueblo? Pues sí, porque es el más indefenso, ¿verdad?
Nunca nadie se pone a pensar que la gente sale a la calle porque tiene hambre, porque tiene hijos que darles de comer, ¿ve? Sino que lo bonito es señalarlo. Sobre todo cuando vos tenés un salario, sobre todo del Estado, y que estás bien galán en tu casa. El problema es que también el Estado ya no va a tener para pagarle salarios. Vi que ya le deben 15 millones de dólares a los excombatientes. Tienen 2 meses de no darles el bono. Y esos son explosivos, mira. Claro, y están en todo el país. Y van a protestar, y van a salir a la calle. Tienen que salir a buscar cómo compensar eso que no les han dado. 2 meses que no les dan. 15 millones era el cálculo que se hacía de la deuda que hay con ellos, ¿verdad? Entonces, insisto y pido a los políticos de turno que por favor no vayan a venir a estarse endosando muertos. Recuérdense que hay que respetar los muertos del pueblo. El pueblo le duele que a alguien se le muera, que se le muera un hijo, un padre, y que aquí vayamos a estar viendo un espectáculo dantesco de estarse diciendo quién tiene más muertos, quién es el culpable de la mortandad del pueblo salvadoreño. Porque ya las redes ya empezaron a decir que los culpables es Arena, FMLN, ANEP y todos ellos por no haber, por la reapertura económica, porque ellos presionaron. ¿Qué nos espera, doctor? No, la reapertura no puede ser la causa de los muertos actuales, porque según los científicos, para que una vez que se contagie a alguien del coronavirus necesitan mínimo de 5 días de incubación. Mínimo. Estamos hablando de términos muy bajos. Luego, para que una persona se llegue a morir, probablemente otros 5 días o 10 días más. De modo tal que por eso es que las cuarentenas técnicas en el mundo son de 15 días. Porque en 15 días es tiempo suficiente para que el contagio, la enfermedad, el desarrollo y probablemente el tratamiento, si es oportuno, la enfermedad no es mortal. Pero si aquí no hay tratamiento oportuno, si ni siquiera el personal médico tiene los equipos suficientes como para impedir contagiarse, imaginémonos nosotros si van a tener todo el instrumental y la medicina suficiente para darle tratamiento a los enfermos. Naturalmente que no. Y en consecuencia, todos estos muertos que ahorita están contabilizando son una consecuencia del manejo que ha hecho el Ejecutivo y que no quiere hacerse cargo de esto. Y porque además todos estos resultados los ha venido escondiendo. Y ahora la última medida, que es muy inteligente por parte del señor presidente, es contratar a veterinarios y a publicistas venezolanos para que dirijan el Ministerio de Salud. ¿Por qué razón? Porque a él lo que le interesa es la imagen, cuestiones electorales, no los resultados de salud. Pero se contradice al no tomar en cuenta que la materialidad de los resultados de salud es lo que podría vender bien. Pero los muertos no los va a poder vender bien, sino al contrario, van a desprestigiar, como ya están desprestigiando a su gobierno y a él en lo personal. Perfecto. Solo una cuestión, me llama la reflexión lo que dice el doctor Ulises. Mira, no entiendo por qué no dejan que el sector privado atienda COVID. Si le va a ayudar a respirar al sector público. Correcto. ¿Cuántas camas de UCI pudiésemos encontrar en el privado? Unas 30 por lo menos y unas 100 de las normales. Todo eso puede pasar al otro lado. Las pruebas de COVID tienen que dejársela también a los laboratorios privados, por Dios santo. Correcto. Hombre. ¿Qué es eso de tener el monopolio de la pandemia? El monopolio les hace también tener el monopolio de los malos resultados. Y otra cosa, el medicamento también no puede ser monopolio del Ministerio de Salud. También el medicamento tienen que tener acceso a los privados. Y quiero decirles que ahorita no hay. El medicamento para la cura tiene el monopolio el Estado. No llega a los privados. No sé por qué no pueden comprarlo o accesar a él. Es que acaba de dar una indicación a la Dirección General de Medicamentos para que ya no entren y los traídos, importados por los particulares, sino que debe de pasar por un procedimiento ante la dirección y entonces ellos están monopolizando para poder solamente ellos comercializar ese producto. Entonces están haciendo negocio
a costa de la salud y vida Entonces, de la gente. ¿qué sucede? Que si tú te enfermas y llegas a un privado, te atienden. Pero cuando ya estás en la etapa crítica, tienen que pedir una cama a los nacionales. Y eso te tarda 5 o 6 días para que haya una cama. Te moriste. Ahí te moriste. Ahí se Te muere. moriste. Yo creo de que si le pegáramos una leída al príncipe de Nicolás Maquiavelo y una interpretada, porque lo que don Nicolás escribe hay que interpretarlo políticamente. Y un príncipe, o sea, un gobernante, un presidente, en el caso nuestro, que no tenemos príncipe, debe de entenderlo de esta manera. El príncipe o el gobernante en este caso, debe respetar los muertos del pueblo. Hay que respetar a los muertos. Los dineros del pueblo y por sobre todo la tierra. Tardan en entregar a los muertos cuando los entregan y cuando no los van a tirar a una fosa común. Y eso es doloroso. Eso es dantesco, presidente. Doctor Ulises del Dios Guzmán. Yo me quisiera remontar a lo que es el sentido y la razón de ser del Estado de Derecho. Un Estado debe estar regulado por normas. Si queremos un Estado moderno, un Estado republicano y democrático. Eso significa que el señor presidente debe de respetar a los demás poderes del Estado, el órgano judicial, la Asamblea Legislativa, y que además el señor presidente no sé de dónde le sale la pretensión que él puede saber más que los otros órganos del Estado, en donde hay gente que es mucho más calificada, sobre todo en el órgano judicial, pero también en la Asamblea Legislativa, en donde hay gente muy competente en varias áreas, mucho más competentes en un debate que el señor presidente. Si el señor presidente ganó por una avalancha de odio de la gente en contra de los partidos tradicionales, no porque él tuviera un discurso de propuesta, nunca tuvo un discurso coherente y realizable de propuesta, y ahora se está poniendo en evidencia que no sabe qué camino tomar, de modo tal que no crea que él sabe qué hacer. No, le obedecen, pero no confundan la obediencia con la sabiduría, que pareciera ser que es la que se le ha escapado por el momento.